Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por CCCP, contenidos culturales comunistas y populares, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Estimada audiencia, muy buenas tardes. Hoy día jueves 28 de enero del 2021 nos encontramos con Paola Vázquez. Ella es dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria, que es un partido, una coalición de partidos de izquierdas, entre los cuales se encuentra el Partido Comunista de Venezuela. Ella es integrante de la Alternativa Popular Revolucionaria, pero por otro partido, y nos vamos a interiorizar un poco acerca de la posición que está teniendo la alianza, la coalición que participa del PSV ahí en la Revolución Bolivariana. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. 6 de la tarde acá en Perú. Sí, acá estamos a las 7 de la noche. Sí, ok. Tú estás ahí en Caracas. Tú fuiste candidata, ¿verdad? Fuiste candidata a la Asamblea Nacional Venezolana, las elecciones que fueron el 6 de diciembre pasado, y que resultó con una abrumadora mayoría del Gran Polo Patriótico, que es el partido que lidera el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Sí, así es, compañero. Sí, obtuvo una abrumadora mayoría, pero sin embargo está la alianza electoral, la coalición, la Alternativa Popular Revolucionaria, de la cual participa el Partido Comunista de Venezuela. En la cual participa el Partido Comunista de Venezuela. Quisiéramos, por favor, que nos adentres, nos expliques un poco, estimada Paola, la situación política, bueno, más que la situación política, las diferentes posiciones políticas que hay ahora dentro de la Revolución Bolivariana. A nosotros como comunistas acá en Perú, siempre hemos defendido y defenderemos el proceso bolivariano, pero nos interesa interiorizarnos, saber un poco más de lo que está pasando allá en Venezuela. Por favor, Paola. Hubo una falla de conexión, creo. Creo que no se escuchó, ¿verdad? Sí, hubo una falla de conexión un momento. Ok. Sí, te decía, Paola, no sé si podrías interiorizarnos un poco en el tema de los diferentes partidos políticos que hay ahora dentro de la izquierda venezolana. Eso, por favor. Sí, por supuesto, compañero. Bueno, como bien comentabas, camarada, existe hoy en día lo que es la Alternativa Popular Revolucionaria. Esta es una coalición, como bien has dicho, de partidos y organizaciones políticas de izquierda. Estamos hablando entonces de partidos históricos como el Partido Comunista de Venezuela e incluso otras organizaciones políticas también de base obrera y popular. En particular, yo soy militante de la corriente marxista Lucha de Clases y desde hace varios años hemos venido impulsando lo que es la necesidad histórica de construir lo que es un nuevo referente para la izquierda venezolana. Estamos hablando de que debido a las dificultades que ha venido atravesando la Revolución Bolivariana, ha surgido, digamos que, una necesidad de unificar lo que son las fuerzas. Estamos hablando de que, bueno, como bien saben, quizás nuestros oyentes en esta oportunidad, Venezuela se ha enfrentado a una crisis económica muy fuerte, una crisis política muy fuerte, sin precedentes incluso en la región. Pero es necesario destacar que esta crisis no ha sido a causa de lo que es la implantación del modelo socialista en Venezuela, no, sino más bien de un intento de regular lo que ha sido el capitalismo criollo. Estamos hablando de un capitalismo rentista y dependiente.
En la actualidad, lo que estamos viendo simplemente ha sido, digamos que es los resultados de lo que es un proceso revolucionario sin completarse y un intento de regulación de este mismo, del sistema actual, que es el capitalismo. Entonces, nosotros estamos en presencia de lo que ha sido un proceso, digamos que revolucionario en un principio, con bases populares, que fue llevado adelante de la mano del pueblo también, con el líder histórico revolucionario, me refiero al comandante Chávez, pero que en la actualidad estamos viendo cómo la dirigencia gubernamental ya no responde a los intereses populares, ni siquiera a los planteamientos socialistas o a la línea socialista. Esto nos obligó, digamos que a nosotros, los dirigentes de organizaciones de izquierda y organizaciones tradicionales de lucha revolucionaria, a, digamos que, emprender o tratar de limpiar las banderas del socialismo, levantar las banderas del socialismo y llamar a diferentes organizaciones a unificarnos, a llevar adelante lo que es la batalla, ¿no?, que es por el socialismo en Venezuela. Es importante destacar lo siguiente. Nosotros hemos continuado la senda revolucionaria. Estamos hablando de lo que es el socialismo en Venezuela. Ese es nuestro objetivo estratégico. Tenemos evidentemente objetivos tácticos que responden a lo que son las luchas particulares de nuestra realidad. El salario, servicios públicos de calidad, en fin, diferentes áreas o trincheras de lucha. Sin embargo, es importante destacarlo porque lo que se ha proyectado quizás a nivel internacional e incluso a nivel nacional por parte de lo que es la dirigencia gubernamental es que existe un movimiento que intenta dividir lo que son las bases del chavismo revolucionario o las bases revolucionarias en general, cuando realmente lo que estamos es en presencia de una dirección burocrática ya degenerada de lo que es el gobierno en Venezuela, que se ha deslindado, han sido ellos los que se han deslindado del proyecto revolucionario en Venezuela. Han sido ellos los que han traicionado lo que ellos llaman el legado del comandante Chávez. Y eso lo hemos visto no solamente en el aspecto económico, sino incluso en otros elementos que seguramente podremos conversar en esta oportunidad. Estimada, y explícanos, por favor, sobre las últimas elecciones. Tenemos entendido que el PSUV tiene un referente mucho más grande, que es el Gran Polo Patriótico. Sí. Pero, sin embargo, ustedes no participan de este referente. Entiendo que la contradicción medular es, bueno, un tema de profundización de las reformas democráticas o de las reformas socialistas. Por favor, explícanos en forma sintética cuál es la diferencia medular que ha llevado a que ustedes, la Alternativa Popular Revolucionaria, ¿no?, de la cual forma parte, como decía, el Partido Comunista de Venezuela, no se integre al Gran Polo Patriótico. Sí, bueno, hay varias diferencias. Una de ellas es que al ser nosotros revolucionarios o reivindicarnos revolucionarios socialistas, comunistas, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos, digamos, que un profundo antiimperialista. Nosotros apoyamos lo que es el antiimperialismo consecuente. Nosotros estamos en contra de lo que es el pacto y la negociación con lo que son, por ejemplo, los imperialismos que han intentado y que han sancionado y han causado estragos a nuestra economía, con lo que ha sido la imposición ilegal de las sanciones imperialistas, me refiero. Pero también existen diferencias en el ámbito nacional, porque estamos en contra totalmente de lo que han sido las políticas que nosotros hemos denominado antiobreras y antipopulares. En Venezuela se ha aplicado un conjunto de medidas políticas en detrimento de la clase trabajadora. Estamos hablando, por ejemplo, de ajustes económicos e incluso una dolarización informal de la economía. Estamos hablando de lo que ha sido la pauperización de la calidad de vida de todos los venezolanos, e incluso estamos viendo lo que es un salario, digamos que totalmente destruido. Incluso estamos hablando también de cifras terribles en nuestra economía, una inflación, en fin, han sido, digamos, un conjunto de políticas también que aplica el gobierno que realmente no satisfacen lo que son las necesidades del pueblo venezolano. Por esta razón, nosotros, digamos que nos hemos mantenido en apoyo a lo que es la clase trabajadora. De esa manera, digamos que nosotros hemos tratado de llevar adelante lo que son las luchas legítimas, como por ejemplo lo que es un salario digno, entre otras, como por ejemplo lo que es la derogación de un memorando que es el 2792,
el cual también es parte de una de estas herramientas que ha tenido el gobierno para desmontar lo que son las conquistas de la clase trabajadora. Básicamente, podríamos decir que esas son, digamos, que las diferencias o las grandes diferencias que tenemos en esta oportunidad, y que eso ha sido lo que no ha permitido que podamos ir en un solo bloque con, digamos, que el gran polo patriótico en lo que fueron las elecciones del 6 de diciembre, sencillamente porque nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, los intereses de la clase campesina, de los campesinos, de los trabajadores, de las clases y los sectores populares en Venezuela. Y no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que se implementen políticas como las que ha implementado el gobierno, que más bien satisfacen las necesidades, lo que es la oligarquía o incluso la supuesta llamada burguesía revolucionaria, que por medio de políticas o incluso leyes como la última que plantearon y que propusieron ante lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, me refiero a la ley antibloqueo, lo que buscan es entregar al país a lo que es el imperialismo. Estimada, ilústranos por favor acerca de la composición de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. En estas elecciones del 6 de diciembre sabemos que el camarada Óscar Figuera, que es secretario general del Partido Comunista de Venezuela, es parte de esta asamblea, entiendo en minoría o en una pequeña minoría, porque entiendo que la gran mayoría de la composición de esta asamblea es del gran polo patriótico. Explícanos, por favor, acércanos, por favor, algunos resultados, algunos datos de la, digamos así, valga la redundancia, de la performance, ¿no? De la performance que ha tenido Alternativa Popular Revolucionaria en esta última elección y el gran polo patriótico, ¿no? Sí, así y otras tendencias de oposición, porque entiendo que la derecha también debe tener tendencias de oposición ahí en la asamblea, ¿no? Se debe haber presentado. Y explícanos también, por favor, cómo ha quedado Guaidó, ¿no? Acá, bueno, te comento, acá en Lima, los grandes medios de desinformación levantaron mucho la figura de Guaidó como nuevo presidente. Acá incluso el actual presidente Sagasti de Perú todavía reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, una cosa ya que llama, si no fuera por la gravedad de lo que sucede, llamaría a risa, ¿no? Pero bueno, explícanos por favor ese tema, estimada, acerca de la performance del gran polo patriótico, de los demás partidos en las elecciones del 6 de diciembre y de cómo ha quedado la oposición guaidocista, por decirlo de algún modo. Sí, claro, por supuesto, compañero. De hecho, ahora que lo comenta, compañero, pues sí, la anterior Asamblea Nacional, me refiero a la que presidía Juan Guaidó, fue una Asamblea Nacional totalmente nefasta. Como hemos visto, lo que se encargó fue de hacer un llamamiento constante a lo que fue la agresión hacia nuestro país, por parte, me refiero, del imperialismo, tratando de patrocinar más sanciones, incluso para supuestamente presionar al gobierno nacional, cuando sabemos que realmente los más afectados por las sanciones económicas ilegalmente impuestas por el imperialismo norteamericano, pues es simplemente el pueblo venezolano. Él es realmente el más afectado con lo que son las sanciones. Sin embargo, a pesar de que en un momento determinado, sí, este personaje tuvo bastante, digamos que, importancia quizás para algunos medios internacionales, en los cuales sí lo reconocieron como presidente interino de Venezuela, realmente hoy en día vemos un retroceso de todo aquel proceso e incluso en Venezuela él ha perdido lo que es gran parte del apoyo de sus propias bases. Muchas personas que le apoyaron en un momento determinado hoy en día se han sentido defraudados por lo que ha sido su gestión y su papel a nivel político. Estamos hablando de un deterioro de lo que ha sido su figura política. E incluso lo que es ese sector de la oposición, porque nosotros podríamos decir que en Venezuela tenemos, sí, una oposición de derecha, pero que tiene, digamos que, particularidades, pues una es más pro-imperialista, incluso pro-sanciones imperialistas, incluso algunos son más radicales, están a favor de lo que es una invasión hacia nuestro país, unos son quizás más conciliadores, en fin, tenemos, digamos que también una diversidad dentro de lo que es la oposición. Y lo que es ese sector más radical de la oposición decidió no reconocer lo que fueron las elecciones del 6 de diciembre. De hecho, se abstuvieron en participar. Pero otro sector de la oposición sí estuvo de acuerdo en participar
y ese sector, digamos que también se vio representado o se ve representado en lo que es la actual Asamblea Nacional. Entonces, estamos hablando de que las elecciones del 6 de diciembre no contó quizá con la mayor participación de todas las fuerzas políticas, pero que sí tuvo, digamos que diferentes fuerzas que se midieron, que estaban de acuerdo con digamos que, con llevar adelante, digamos que una nueva Asamblea Nacional, dejando atrás lo que había sido la nefasta gestión de la anterior. En estas elecciones, digamos que el proceso electoral fue bastante irregular en algunos aspectos, puesto a que tuvo que llamarse a prórroga para que más votantes pudiesen asistir. Y bueno, podríamos decir que, sí, para resumir, la mayor parte de los curules fue asignada al PSUV y otro porcentaje minoritario a lo que fue la derecha o las coaliciones y partidos de derecha. Estamos hablando de que el PSUV obtuvo un poco más del 90%, si no me equivoco, el 92%, algo así. Estamos hablando entonces de una mayoría abrumadora. Y sí, la Alternativa Popular Revolucionaria presentó sus candidaturas, presentó a varios compañeros de diferentes organizaciones obreras, campesinas y populares que integraban esta coalición. Sin embargo, nosotros nos vimos, digamos que, bastante complicados en este proceso electoral, puesto que sufrimos varios ataques, me refiero de difamación e incluso también en un cerco mediático. Diferentes canales mejor dicho, medios de comunicación no permitían lo que era, por ejemplo, entrevistas, e incluso acá se hizo un diálogo, o mejor dicho, un diálogo no, fue un debate entre las distintas fuerzas con los diputados, y en ningún momento fue presentado o fue invitado a alguno de los compañeros nuestros a participar. Se intentó invisibilizar lo que fue la Alternativa Popular Revolucionaria con sus candidatos, de manera tal que incluso después de lo que fue el proceso de elecciones, de lo que fueron las elecciones en Venezuela, fue mucha gente que se enteró luego de que el Partido Comunista de Venezuela había ido aparte a las elecciones, aparte del Gran Polo Patriótico. Es necesario que yo destaque lo siguiente. Si bien la Alternativa Popular Revolucionaria es, digamos que, una gran coalición, un gran frente donde convergen diferentes fuerzas de izquierda, digamos que la tarjeta electoral es la del Partido Comunista de Venezuela. Y el Partido Comunista de Venezuela, desde hace varios años, había estado, digamos que, en ese gran polo patriótico. Por eso muchas personas no asociaban, digamos que, mejor dicho, al Partido Comunista de Venezuela con la Alternativa Popular Revolucionaria, sino que lo asociaban con el gran polo patriótico. Por eso también hubo un proceso, digamos que, por lo anterior me refiero y lo que comento, un proceso quizás de desmovilización, y no hubo tanta participación. Hubo una participación electoral bastante baja, hubo bastante abstencionismo, a eso me refiero. También es importante destacar lo siguiente, y disculpa que me extienda, pero también existían, digamos que, otras fuerzas políticas de izquierda que se querían medir en las elecciones. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que fue el Partido Patria para Todos, incluso el Partido Tupamaros. Son partidos que sí, históricamente habían estado participando o que estaban dentro del gran polo patriótico, pero que luego, al manifestar su dirección legítima, al manifestar su intención de salirse, o mejor dicho, quizás de deslindarse de lo que fueron las políticas emprendidas por el PSUV, fueron despojados de sus tarjetas electorales y, por ende, no pudieron participar legalmente con esos nombres en las elecciones, sino que tuvieron que participar bajo la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria en las elecciones. Eso es importante destacarlo, porque algo que ha intentado, digamos que, plantear el presidente de la República, e incluso, digamos que el PSUV en general, es que ellos conforman el gran polo patriótico. Pero el gran polo patriótico hoy en día es un gran cascarón vacío, porque grandes fuerzas, o varias de las fuerzas que integraban el gran polo patriótico, realmente la militancia de base, o gran parte de la militancia de base y la dirigencia, digamos que legítima de estos partidos, es con la Alternativa Popular Revolucionaria. Ellos solamente se han quedado con
digamos que la estructura legal, y esta fue otorgada simplemente a lo que nosotros llamamos el ala más complaciente al PSUV. Y sí, bueno, para terminar, en Sí, claro. esta, digamos que Asamblea Nacional, sí, el 90%, un poco más del 90% está conformada por parlamentarios del PSUV o del Gran Polo Patriótico, otro pequeño porcentaje por la oposición, y solamente un solo diputado está por la Asamblea, para la Asamblea está, digamos que representando lo que es la Alternativa Popular Revolucionaria. Y ese es el compañero Oscar Figuera, que es el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, teniendo como suplente a la compañera Luisa González, que digamos que era militante también del partido Patria para Todos, partido al que le fue, digamos que arrebatada esa tarjeta electoral que comento, y que hoy en día podríamos llamar entonces que pertenece a la corriente que lidera Rafael Uzcategui, que es el secretario general legítimo de ese partido Patria para Todos. Ok, estimada, muchas gracias por acercarnos un poco sobre la realidad venezolana. Le deseamos que este proceso que está en disputa, que está este proceso revolucionario en realidad que se está dando en Venezuela, lleve a todas las fuerzas a una discusión, a un debate, y que se logre pues realmente vencer al imperialismo, ¿no? Nosotros le deseamos muchos éxitos a la Revolución Bolivariana, entendemos sus distintas, digamos así, sus distintas tendencias que están dentro, y a nuestra militancia acá en Perú, a nuestra audiencia también, que es una audiencia muy política, le interesa saber lo que está pasando en Venezuela, le interesa saber lo que está pasando en los demás países, ¿no? Bueno, Paola, por favor, tus palabras finales para poder despedirnos de la audiencia de Voz Comunista, tus palabras finales para quizás de aliento, no sé, ¿no? Para toda América, en todo caso, y esto va a quedar grabado en nuestras redes sociales, así que después lo ve la militancia, y bueno, quisiéramos escucharte, por favor, Paola, tus palabras finales para poder ir cerrando la entrevista. Sí, bueno, primero quiero agradecer, compañero, por la oportunidad que me has dado de comunicarme con toda tu audiencia, e incluso, como mencionas, con América Latina, puesto que son muchos los compañeros y las compañeras que tenemos la necesidad, digamos que, de presentar. Y por esa razón, pues también quiero hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras que estén, digamos que, ávidos de conocer sobre las ideas revolucionarias, incluso del marxismo revolucionario en nuestro país y en otros países, a que se sumen a la lucha, a que se sumen al trabajo político, a que conozcan un poco más sobre las ideas revolucionarias del marxismo, e incluso a que militen con nosotros, por supuesto, a la corriente marxista internacional, lucha de clases en Venezuela. Si quieren contactarnos, perfectamente lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales, incluso por medio de nuestra página web, luchadeclases.org.be, incluso seguirnos en nuestras redes sociales, como comentaba. En Twitter me pueden encontrar como Paola Katari. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti, Paola, gracias a ti. Desde acá, desde Lima, Perú, desde Trujillo, Perú. Trujillo, hay en Venezuela también una provincia, si mal no, corrígeme por favor, una provincia que se llama Trujillo, ¿verdad? Así es, compañero, así es. Bueno, acá en Perú hay una ciudad que se llama Trujillo, la segunda ciudad, bueno, quizás la segunda ciudad más importante de Perú, en la costa norte de Perú, Trujillo, y desde acá transmitimos en la guerrilla comunicacional. Un fuerte abrazo, Paola. Muchos éxitos a la Alternativa Popular Revolucionaria, muchos éxitos a Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, integrante de la Asamblea Nacional venezolana, ¿no? Integrante de la Asamblea Nacional. Y realmente Venezuela, te lo comento, te lo digo, Paola, nosotros desde acá, desde Perú, apoyamos al proceso venezolano, entendemos que hay
distintas formas de ver la revolución, distintas maneras de acercarnos poco a poco a ella, pero entendemos que es un proceso venezolano y que los venezolanos sabrán resolverlo de la mejor manera. Un fuerte abrazo y venceremos, Paola, venceremos. Saludos, compañero. Un fuerte abrazo, Paola, cuídense allá y muchos éxitos acá desde Perú. A toda nuestra audiencia le recordamos difundir este contenido en sus redes sociales. Horademos el muro de la desinformación. Hasta pronto, Paola. Hasta pronto.